Ya hemos estado hablando de las estructuras un montón, ¿no? Y ahora empezamos a hablar de relaciones entre estructuras también, ¿no es cierto? Empezamos a hablar de las funciones que hay entre dos estructuras, ¿no? Les voy a recordar acá que pusimos la definición de morfismo, ¿no? Eran dame dos estructuras en el mismo tipo de semejanza y H, ¿no? De A en B, H se llama y definimos tres cosas, ¿no? No voy a poner la definición, nada más quiero recordarlo, ¿no? Solo lo quiero poner para esquematizarlo. La primera era morfismo, encaje, epimorfismo y ah, isomorfismo. Eh, Aquí cuando estaba este dijimos que le íbamos a poner menor o igual y cuando estaba este dijimos que íbamos a ocupar a ese símbolo, ¿no? Que es justo el de isomorfía. Ahora quiero definir otras relaciones, ¿no? Entre las estructuras. Ay, tengo unos mensajes. Va. Quiero definir otros mensajes entre las isomorfías, otros mensajes, quiero definir otras relaciones entre las estructuras, ¿no? Y entonces, ahorita de primero tenemos esta, pero fíjense que hay una noción que aparentemente es más básica, más sencilla, que no hemos considerado, ¿no? Y esa es la de subestructura. La definición de subestructura, pues, les recuerdo que ustedes ya en su educación matemática, ¿no? Pues, ¿qué les han enseñado? A ver, subespacio vectorial, ¿no? Subgrupo, subanillo, ¿no? En gráficas se tiene un lenguaje muy específico para hablar de estas cosas y le ponen la subgráfica inducida. Eh, ¿Qué otro subespacio vectorial? Perdón, subespacio topológico, ¿no? ¿Quién escribió? Submódulos, ¿sí? Subórdenes, ¿no? Aunque esas son de las cosas que parecen menos comunes de entrada, pero todo el mundo ha usado el lema de Zorn, ¿no es cierto? Y en el lema de Zorn lo que dice es que si tú tienes un conjunto parcialmente ordenado, de tal forma que para cualquier subconjunto de P, tal que esta cosa es coto, o sea, dicen que toda cadena sea coto, ahí lo que están diciendo es que es un suborden del de acá, ¿no? Y pero entonces sí han usado esa noción de suborden también. Cuando prueban, por ejemplo, en teoría de los números, que si A divide a B y son positivos, entonces A es menor o igual que B, eso es que están probando que es un suborden, ¿no? También, subespacio métrico, bueno,
Esos ya son bastantes ejemplos, ¿no? ¿Y qué es lo que busca retratar esta noción? Lo que busca retratar esta noción justamente es que nosotros cuando hablamos de cosas en matemáticas, hablamos de objetos que tienen muchísimas propiedades, ¿no? Por ejemplo, a lo largo del curso nos hemos dado cuenta o hemos estudiado estas cosas observando que uno podría tener... ¿no? Voy a poner la definición primero, para que tengamos más con qué trabajar. ¿Qué es lo que tienen estas cosas en común, los subtodo? Lo que tienen en común es que es agarrar un subconjunto, ¿no?, del conjunto original y considerar que ese subconjunto sea lo suficientemente rico para que cumpla las propiedades importantes del objeto de arriba, ¿no? Ahora, esta situación de sub, pues es un tanto escabrosona, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros ya hemos visto que los naturales con la suma y el cero son un submonoide, ¿no? De los enteros, ¿sí? O sea, esto sí tiene sentido en álgebra, ¿no? Les dicen que si me dan un monoide, o sea, una cosa que tiene una operación y un elemento distinguido, no necesariamente tendrá que tener cada elemento su inverso. Un submonoide es un subconjunto con una operación y un elemento distinguido, tal que este de acá tiene que ser este, y la suma entre estos tendrá que ser esta restringida al de acá, ¿no? Y entonces uno dice, ah, mira, pues sí, este sí es un submonoide de acá, ¿no? La suma natural es la suma entera restringida a los naturales, el cero natural es el cero entero también, ¿no? Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que puede cambiar así de decir es que, mira, este también es un anillo. Y entonces es natural preguntarse si este es un subanillo. Ay, perdón, grupo. Ahora sí me equivoqué. No es grupo. ¿Qué es grupo? Y pues no, ¿no? El de la izquierda no es un subgrupo, pues porque ni siquiera es grupo, ¿no? El pobre. Entonces, estas son el tipo de cosas que hay que diferenciar, ¿no? Va, entonces, a ver, déjenme pongo la definición formal, ¿no? Entonces, consideramos dos estructuras del mismo tipo, tales que el universo de una está contenida en la otra, ¿va? Decimos que A es una subestructura de B, sí y solo sí, y pues voy a ocupar lo que ya tenemos de los encajes para definir esta noción, ¿no? Sí y solo sí, la inclusión de A, ¿no? O sea, la función que a cada AA pues lo manda él mismo, ¿no? Nada más que la B1 como la función que a este conjunto le asocia elementos en este conjunto, ¿no? Es un encaje. ¿Vale? Entonces, una cosa será subestructura de otra si la función inclusión es un encaje.
¿Y esto ocurre siempre? No, pues ya vimos que no es cierto, ¿no? Cuando, a ver un ejemplo de dos estructuras tal que la inclusión no sea un encaje. ¿O siempre lo va a ser? ¿Siempre la inclusión va a ser un encaje? Hola. ¿Se fueron de pinta? ¿Se fueron de pinta y nada más pusieron ahí el programa que se viera que estaban conectados? A ver, Saúl dice que no. Dice, ¿podría ser Q con R con la suma y el producto? No, Q con R con la suma y el producto sí va a ser un... Tal vez eso falta, ¿no? Que veamos algunos ejemplos de morfismos y esas cosas. Porque, a ver, por ejemplo, Saúl dice que no, Israel dice esto de Q y R, y Aranza también dice que no. Entonces lo de Q y R, a ver. Y dice con la suma y el producto. Entonces habría que considerar, permítanme ponerle a mi estructura, Q con la suma de los racionales, el producto de los racionales, el cero racional, el uno racional, y B, los reales con sus análogos para no tener que estar de merolico. ¿Va? Y entonces aquí, pues sí es cierto que cada racional es un número real, ¿no? Pero también va a tocar que sea un morfismo el encaje, inclusión, ¿no? La inclusión de Q, que cada racional pues lo manda el mismo. Aquí sí va a ser, porque es lo mismo, va a ser lo mismo sumar y enviar que enviar y sumar, ¿no? Es decir, esta cosa respecto a la operación, ¿no? Es decir, estos sí van a cumplir mi función de subestructura, ¿no? Aquí se porta chévere. Z2 en Z3, sí, muy bien, ¿no? Voy a ponerlos así. Z2 ya habíamos hablado de quién era Z2. Sí, los dices como campos o como grupos, como campos, ¿no? Tendrá su suma, su producto, su cero, su 1. Z3, bueno, pues ya lo había escrito una vez, ¿no? De hecho, lo había escrito en su forma general que damos, ¿no? Dijimos, ZP es el conjunto que consta del 0 hasta el P menos 1, tiene una suma, tiene un producto, tiene un 0 y también tiene un 1, ¿no? Y hay un teorema que dice que ZP es campo si el P es primo, ¿no? Y entonces sí es cierto que el 0,1 está contenido en el 0,1,2, ¿no? Es decir, el universo del
de la estructura que llamamos Z2, de la estructura algebraica a la que llamamos Z2, ese universo sí está contenido en el universo de la estructura algebraica que llamamos Z3, ¿no? Que está sobre el 0, el 1 y el 2. Les recuerdo cómo se opera. Uno agarra dos porquerías, hace la operación normal y si ese número es menor estricto que la P, se queda. Si es P o mayor, entonces se hace el módulo, ¿no? Sí, de hecho ZP infinito es un límite de Freset, espero poderlo construir, se llama el grupo de Proofer. Sí, sí, todo eso es a lo que, todas esas cosas, les quiero construir todos los límites de Freset que conozco. ¿No? Entonces va, y sí habíamos dicho sí está contenido, ¿no? Pero aquí es la bronca, que precisamente no es lo mismo mandar y operar que operar y mandar, ¿no? Porque, pues 1 más 1, bueno, el 1 de Z2 más, según Z2, el otro 1 de Z2, esto, ¿no? Al mandarlo con la inclusión, si la inclusión fuera un morfismo, esto tendría que ser así, ¿no? A ver, ahorita explico qué estoy haciendo, ¿va? A ver, ya quedamos que el universo de Z2 está contenido en el universo de Z3. Entonces lo que quiero argumentar es que la función inclusión no puede ser un morfismo, ¿va? Ahora, ¿por qué no puede ser un morfismo? Y ahorita vamos a ver varias cosas, ¿no? Para que vean cómo se empieza a entretejer todo lo que estamos estudiando, ¿va? Supongamos que sí lo es, que sí es un morfismo. Entonces, les recuerdo, es lo mismo operar y mandar que mandar y operar, ¿no? Por un lado. Voy a borrar arriba. Y también denme chance de ir por una carga de plumones. ¿Sí están de acuerdo con lo del morfismo? Y luego, ¿qué hay que hacer para que esto se vea que es una demencia? ¿Sí ya vieron toda la contradicción? En el... Ya, ahora sí. A ver, si la inclusión fuera un morfismo, pues tendría que pasar eso, ¿no? Porque esas son las propiedades de un morfismo. Pero por otro lado, en Z2, esa igualdad tiene otro valor, ¿no? O sea, Z2 más según la suma de Z2 con el 1 de Z2, pues esto es igual. Estoy dejando el i porque es función, entonces puedo cambiarlo de dentro por igual. Y sumar el 1 más 1 en Z2, eso es el 0 de Z2, ¿no? Y si la inclusión fuera un morfismo, pues el 0 de Z2 tendría que ir a parar al 0 de Z3, ¿no? Porque estamos suponiendo que la inclusión es un morfismo. Ahora, por el otro lado, ¿no? La inclusión en el 1 de Z3, perdón, de Z2, más según Z3, la inclusión del 1 de Z2 es igual, ¿no? Ese es el otro lado, desde acá. Entonces lo voy a desarrollar, ¿no? Para llegar a algo feo.
Y uno dice, bueno, pues como los unos también son constantes en los campos, me lo tienen que mandar a la constante interpretada. Entonces el 1 de Z2 tiene que ir a parar al 1 de Z3, ¿no? Y luego dijimos más, según Z3, otra vez el 1 de Z3. Pero esto, ¿quién es? O bueno, si quieren ya lo dejamos así, ¿no? O sea, si este fuera igual a este, si esta igualdad tuviera lugar, entonces estos dos son iguales, ¿no? Y en Z3 esto no es cierto, ¿no? No es cierto. La característica de Z3 es 3, ¿no? Es de lo que hemos hablado. Entonces, así probamos a mano que la inclusión no puede ser entre Z2 y Z3 es un morfismo. Pero ya que dije lo de la característica, permítanme recordarles una cosa. Cuando hacemos los enunciados de característica, a ver, para decir que un conjunto tiene característica P, con P distinto de 0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer decir que no es cierto que el 1 es el 0. No es cierto que 1 más 1 es el 0 y así sucesivamente hasta que no es cierto, ¿no?, que 1 más 1 P menos 1 veces es igual al 0 y me falta una fórmula, ¿no? La que dice que si sumamos el elemento identidad del anillo P veces, eso sí es el 0. ¿Va? Ah, ok. Ahorita sí se ve bien ya lo que hice. ¿Va? Entonces, este conjunto de formulitas, este de aquí, permítanme llamarle phi sub p. Cuando yo estoy considerando el lenguaje de los campos, ¿sí? Porque todas estas sin broncas son fórmulas, ¿verdad? En el lenguaje de los campos tienen sumas, ceros, unos, negaciones e igualdad, ¿no? Nosotros acabamos de probar los teoremas del poderosísimo morfismo, ¿no? Y de hecho probamos, voy a poner para recordárselos, le voy a poner así, el teorema del encaje, lo voy a poner así para ser dramático, ¿no? Porque quiero poner el enunciado solo en ese caso, porque es el que me importa, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Precisamente estamos hablando. Permítanme un momento. Voy, denme un segundo, tengo que mandar un mensaje. Lo siento, discúlpenme. Lo hago rápido y voy. Ya, muchas gracias, lo siento. Ok, entonces decía que quiero retratar exactamente este enunciado porque es el caso que nos interesa, ¿no? Estamos haciéndonos la pregunta si siempre que yo tengo el universo de una estructura contenida en otra, esta entonces es automáticamente subestructura. Pensándolo de otra forma, la pregunta es si siempre la función inclusión, si siempre la función inclusión es un morfismo, es un encaje. Y Saúl nos ofreció un ejemplo muy bonito que es Z2. Y es muy bonito porque ya probamos a mano que Z2 no se encaja en Z3.
Bueno, no. Probamos a mano que la inclusión de Z2 en Z3 no es un encaje. ¿Eh? Lo que yo dije era otra cosa. Pero bueno, ahorita voy bien. Ahora, fíjense aquí. El teorema del encaje decía, deme dos estructuras en el mismo tipo de semejanza y una función h con dominio A en B. Entonces esta cosa decía h es un encaje. Sí y solo sí. ¿Se acuerdan de qué decía el enunciado? Para cualquier fin, fórmula sin cuantificadores sobre el tipo L, ¿no? Y para toda asignación de las variables en A, se tenía que la estructura A satisfacía la fórmula phi con la asignación S, si y solo si la estructura B satisface la fórmula phi con la asignación H bolita S. ¿Va? Eso es lo que decía el teorema del encaje así a secas, ¿no? Si ven borroso, abran el micrófono y díganme también, porque pues luego lo que volteé a ver los mensajes ya se les pasó el tiempo. ¿Va? Ahora es muy bonito. Ninguna. Yo también veo borroso. ¿Quién más ve borroso? Yo. A ver, le voy a bajar entonces la calidad de transmisión. Ahí cómo se ve. ¿Se ve igual? ¿Se ve mejor? ¿Se ve peor? Voy a medir mi velocidad de internet para checar rápido, a ver si es, tal vez se desfasó y tengo que reiniciar el modem. Bueno, de bajada, no sé por qué ni siquiera tengo tanta potencia, ¿no? Ustedes, les recuerdo que los que tienen Telmex hay una cosa para que UNAM pueda ampliarles el... Perdón, hay una cosa para los que tienen Telmex y son alumnos de la UNAM para que Telmex les amplíe el ancho de banda, ¿no? Para que no tengan broncas. Pues aquí dice más o menos que estoy en los estándares. ¿Ustedes qué? ¿Ya se ve bien? ¿Se ve mejor? Ya se ve bien. Ok, chido. ¿Y entonces todo lo demás de la clase no vieron nada y no me dijeron nada? No, sí se veía chido, luego se puso borroso, luego se volvió a ver bien y luego se volvió borroso. Órale, va. Pero bueno, ahí ya cambió inclusive el acercamiento al pizarrón, ¿no? Le voy a dejar ahora un poquitito. Ahí está. Va. Ok. Entonces, les decía, acá están las fórmulas de la característica P cuando P no es cero, ¿no? Que dice el 1 no es el 0, el 1 más 1 no es el 0, y así se va hasta decir P menos 1 veces sumado el 1 no es 0, y si yo sumo P veces el 1 del anillo, del campo, perdón, ese sí me da 0. Eso es que la característica sea P, ¿no? Y ahora les recuerdo el teorema del encaje. Ese dice que si tienes dos estructuras y una función h, la h es un encaje sí y solo sí para cualquier fórmula sin cuantificadores y para toda asignación de las variables en A. Es lo mismo que se satisfaga la fórmula en A con S a que se satisfaga en B con H bolita S. ¿Va? Es uno de los teoremas que estuvimos probando, ¿no? Entonces, pues fíjense una cosa.
Si A y B son campos y H de A en B un encaje, entonces, ¿qué me pueden decir de la característica? La característica de uno, ¿no? Supongamos aquí que P sub A es la característica de este campo A, ¿no? Entonces, precisamente, el campo A satisface estos aparte de que son las fórmulas para la característica también son enunciados, ¿no? Porque afortunadamente no tienen ninguna variable libre, ¿no? Y entonces este también satisface esta familia de enunciados, ¿no? Dice, pues la característica de A es la característica de A, ¿no? Y no hemos dicho nada. Pero eso es porque dijimos que P de A era la característica de A, ¿eh? Ojo. Entonces, si el H es un encaje de A en B, pues por nuestro teorema del encaje, para cualquier fórmula sin cuantificadores, de ser verdad acá, pues va a tener que ser verdad acá, ¿no? Entonces mi estructura B también hace verdad phi de P sub A, ¿no? Y eso quiere decir que sumar la unidad, el 1 de B no es el 0. 1 más 1 de B no es el 0 y así hasta 1 más 1 más 1, P menos 1 veces la unidad de B no es el 0, pero si sumamos P veces el 1 de B, ese sí es el 0, ¿no? Entonces, la característica de B es P sub A, ¿no? Es decir, A y B tienen la misma característica. No, es el... ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Lo que acabamos de probar es que si un campo se encaja en otro, entonces tienen la misma característica. ¿Están de acuerdo? ¿El compañero que sabe de álgebra sabe cómo se prueba eso en álgebra? A pata con lo que tendría que ser el tarasqueazo de aquí, ¿no? ¿Los demás les queda claro? ¿Sí está bien? No necesitan saber álgebra y no necesitan saber qué significa o para qué. Más bien lo que no necesitan saber es para qué sirve la característica, ¿no? Simplemente estamos diciendo, a ver, los algebrólogos tienen una cosa en campos que le llama característica y su noción de encaje, epimorfismo, morfismo e isomorfismo coincide con la noción modelo teórica de estos funtores, ¿no? Bueno, perdón, de estas funciones, ¿no? Lo que estamos viendo es que con nuestra teoría podemos probar cosas de interés de allá, ¿no? Y justamente noten que con esto que acabamos de probar es más fuerte que lo que hicimos hace rato. Porque hace rato probamos que la función inclusión del universo de Z2 en Z3 no era un encaje. Lo probamos a pata, ¿no? Dijimos, vamos a suponer que sí y llegamos a una contradicción. Ahora, por el otro lado, aquí hemos probado, lo voy a poner en, ¿cómo se dice? En telegrama, ¿no? Ya habíamos dicho que este símbolo significa que hay un encaje de aquí para acá. Y lo que dice es lo que dijimos hace rato, ¿no? Si ese encaja en B, entonces la característica de los dos es la misma. ¿Sí? Ahora,
nosotros sabemos pues, que la característica de Z2, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale la característica de Z3? ¿Hola? ¿Y estoy hablando yo solo? ¿Por entendimiento o por decisión suya? Si es por decisión suya no me saco de onda, pero si es porque ya no me estoy dando a entender, sí. ¿O para todos está muy claro? ¿O nadie quiere contestar porque está muy trivial la pregunta? Ahí las características son 2 y 3, ¿no? Por ende son distintas. Y entonces lo que acabamos de probar es más fuerte. Lo que acabamos de probar es que no existe una forma de encajar Z2 en Z3. ¿Sí entienden ustedes la diferencia entre lo que probamos primero y lo que acabamos de probar ahorita con el teorema del morfismo? ¿Y también entienden la prueba? O sea, lo que acabamos de probar es que si un campo se encaja en otro, tiene la misma característica. Si la característica es, sí, en general, ¿no? A ustedes les dejo de tarea que hagan o que argumenten el caso cuando la característica es cero, ¿no? Luego probamos, por lo que nos dijo Saúl, que la inclusión del Z2 en el Z3 como conjuntos no es un morfismo, ¿no? Pero acabamos de observar que en base a que Z2 tiene diferente característica de Z3, entonces Z2 no se puede encajar en Z3. ¿Sí está chido? U otra vez, o tienen dudas, o movemos algo. Yo prefiero explicarles 3 veces un teorema a que avancemos y nadie entienda nada, ¿eh? El chiste es que ustedes me digan. Ahora también, pues no sé cómo han visto esto de en línea. Eso sería muy bueno que se manifestaran al respecto, ¿no? Porque, pues para mí es fácil aquí, que si no me contestan, asumir que me están entendiendo o que no les interesa y seguirme, ¿no? Cuando me preguntan, pues me detengo, ¿no? Como de costumbre. Pero a mí lo que sí es cierto es que, pues es mucho más difícil, ¿no? Porque de por sí ustedes eran muy callados en el salón. Y ahora, bueno, y lo que tenía que hacer era más o menos ver sus rostros, ¿no? Para ver así si estaba entendiendo. Nada más que ahora pues no puedo, ¿no? Ahora sí la parte tecnológica me limita, ¿no? Entonces ustedes díganme así, a mí no me quedó claro nada de lo que dijiste ni desde que nos saludaste ni eso te entendí, ¿no? O lo que estás diciendo está muy fácil y entonces échale más ganas para que digas algo más difícil y gane nuestra atención, no sé, ¿no? No tengo idea. Bueno, ahí va. Muy bien. Entonces, vamos a caracterizar. A ustedes les va a tocar hacer la prueba. Yo les voy a poner el enunciado, va a venir en su tarea. Caracterizar la noción de subestructura, ¿no? Entonces, nada más permítanme poner una notación. Igual, tomamos dos estructuras del mismo tipo, ¿no? Y entonces vamos a poner así, como si estuviese contenido, no nada más que la contención, pues es entre conjuntos. Y si yo ahora pongo contención entre estructuras, pues esto lo que estamos queriendo notar es que A es subestructura de B.
Ok. ¿Qué otra cosa me pueden decir del teorema del encaje? ¿Se acuerdan qué decía el teorema del encaje? El teorema del encaje es el que la muletilla era el mono, no todo, ¿no? Por eso le pide que las fórmulas no tengan cuantificadores, porque los cuantificadores son los que me hacen un desastre, ¿no? De hecho, otra cosa que también puede, ahorita lo. Entonces dijimos que íbamos a caracterizar a esta noción. Bueno, entonces pues mis ingredientes son dos estructuras del mismo tipo. Entonces A es subestructura de B, sí y solo sí, y pues la voy a clausulear, ¿no? Y clausulear es, pues para que vean que el teorema es muy fácil en su prueba, lo que estoy haciendo es traducir qué significa que la identidad sea un encaje, ¿no? Ya no tengo que pedirle inyectividad porque las inclusiones siempre son inyectivas, ¿no? Entonces ahora hay que pedirle cosas como que si R es una letra relacional de unidad M en mi tipo de semejanza L, entonces, pues lo que le tengo que pedir es que si nosotros tomamos la relación y la interpretamos en la estructura pequeña, eso sea exactamente lo mismo tomar la relación interpretada en la estructura grande e intersecarla con a la aridad de la relación, ¿no? Es decir, restringir la relación grande te tiene que dar la relación de la subestructura, ¿no? B. Si F es un símbolo funcional de aridad L en nuestro tipo de semejanza, entonces la letra funcional interpretada en la grande, restringida al dominio de la función pequeña, o sea, a la a la n, tiene que ser exactamente la función en la estructura de abajo, ¿no? O sea, la función restringida, pues. Y C, pues lo mismo de siempre. Para cualquier vulgar constante, la constante interpretada en A tiene que ser la constante. ¿Va? ¿Todo el mundo está de acuerdo que no se ve difícil la prueba del teorema? Que precisamente esas tres cláusulas lo que representan es traducir que la identidad es un encaje. Bueno, aquí tal vez haya que pedir directamente que A esté contenida en B, ¿no? Para que tenga sentido el enunciado. De ida sí tiene sentido porque esta condición me asegura esto de acá. Perdón, esta condición me asegura esto de acá, pero de regreso no, ¿no? Y no es, ya vimos que no es lo mismo que los universos estén contenidos hacer subestructura, entonces mejor de entrada lo pido así el paquete. Y el enunciado ya nada más captura exactamente la noción de ser subestructura. ¿Vale? Ok, bueno, pues la prueba es tarea moral. O no sé si a ver la voy a poner en la tarea, ¿no? Pues muy bien. Ahora vamos a seguir un camino
pues, un tanto natural, ¿no? Siempre que en álgebra les definen un subobjeto, les ofrecen después la definición del subobjeto generado, ¿no? Les dicen primero, por ejemplo, que si me dan un grupo, les definen los subgrupos y luego además definen el subgrupo más pequeño que cumple ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, en grupos les dicen que si ese es un subconjunto de G, definen el subgrupo generado por S en G, ¿no? Definen también el subespacio vectorial generado. De hecho, esa es una de las nociones brutalmente más importantes, ¿no? Porque la noción de generado permite hablar de base. Y de hecho, una situación muy similar quiero decirles ahí. Entonces, voy a meter esa definición primero. Nos tomamos una estructura en un lenguaje L y S un subconjunto del universo de mi estructura, ¿no? Y entonces, ¿cómo le pusieron así? Corchetes que encierran a S sub A denota la contención menor subestructura de A que contiene a S. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Así nada más. Les recuerdo que en algún momento les puse de la notación que cuando yo hablara de la estructura A, su universo iba a ser A sin que estuviera rareada la letra. Si el universo era B rareado, entonces si la estructura era la B rara, entonces el universo iba a ser la B normal, ¿no? Otra forma de ponerlo, y es que lo voy a ocupar en el lenguaje, por eso se los quiero poner otra notación, es que si A es una estructura en algún lenguaje, entonces doble barras de A es el universo de A. Ahora sí que, porque aquí ya definí una estructura que no precisamente le puedo pegar una letra, ¿no? Para hablar de su universo. Entonces cuando hable del universo de esta cosa, pues le voy a poner así corchetes de esos, ¿no? Como si fueran de norma, ¿no? Digo, en este caso trivial, aquí sí se cumple que el universo de esta A sea esta otra A, pues porque así dijimos que iba a ser la notación al principio, ¿no? Pero ahora ya tengo subestructuras que tienen otra notación, entonces permítanme poner esta, ¿no? Y precisamente voy a decir quién es esta, ¿no? Hay dos formas de ponerla, uno es como BF inductivo y el otro es a la D de King, ¿no? Y a la D de King es tomar la intersección sotota, ¿no? de de todos los conjuntos B contenidos en A, tal que B es subestructura de A y el conjunto S está contenido en B. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo? ¿Está bien esto? ¿Hola? Ok, entonces a ver,
Voy a poner las últimas, voy a poner dos definiciones ya muy importantes para empezar a ver lo del límite de Fresé y mañana seguimos, ¿va? Entonces, la primera definición dice que si nos dan dos estructuras en el mismo lenguaje, ¿no? Entonces se dice que A es una subestructura finitamente generada de B si y solo si pues hay un subconjunto S de B finito tal que la subestructura generada por S en B es exactamente el A. ¿Vale? Por ejemplo, en los subespacios vectoriales, ¿no? Muchos espacios vectoriales son finitamente generados. De hecho, si ustedes toman un espacio vectorial de dimensión finita, todos sus subespacios vectoriales serán finitamente generados. Si ustedes toman un espacio vectorial de dimensión infinita, no necesariamente sus subespacios serán finitamente generados, ¿no? Por ejemplo, si ustedes toman el espacio de los polinomios, ese es un espacio vectorial y además tiene una base contable, ¿no? No es cierto que cualquier subespacio vectorial sea finitamente generado. Por ejemplo, el de los polinomios de grados pares, ¿no? O sea, todas las exponentes tienen exponente par, ¿no? Ese también va a tener dimensión contable, ¿no? Entonces, sí, no es cierto, pero va a tener subespacios finitamente generados, ¿no? No sé, los generados por el 1 o por el 1 y x, por el 1xx al cuadrado y así, ¿no? Son conjuntos finitos. ¿Vale? Pues ya ahí le dejo, nos vemos el jueves.